¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En las últimas horas el mundo se ha movido de una manera muy, pero muy particular y tiene a el conservadurismo como protagonista en muchos aspectos. Por un lado, nos topamos en Argentina con un presidente como Javier Milei, acusado de estafa y que empieza a recibir golpes directos de un personaje que hasta hace poco pues era considerado, si no su aliado, por lo menos sí parte de su grupo de apoyo local, como Mauricio Macri, evidenciando por supuesto las fracturas, las diferencias al interior de este conservadurismo argentino vinculado directamente con el concepto libertario. Pero no solamente es eso, de repente te topas ya en Europa, en donde Donald Trump se reúne, platica, se llama con Vladimir Putin para ponerle tranquilidad, agua fría al conflicto con Ucrania, pero con un detalle, sin tomar en cuenta al señor Zelensky, a quien incluso Trump cataloga como de dictador si no permite elecciones próximamente. Esto genera que Europa reaccione molesta, entre ellos el gobernante español Pedro Sánchez, el gobernante francés Emmanuel Macron y por supuesto también la reacción por parte de Olaf Scholz. Y esto viene a cuenta, y de ahí voy a entrar con nuestra grandísima invitada de hoy, cuando el señor J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, dice, pues es que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en Francia, en Alemania, en España, en Inglaterra, porque no permiten que haya libertad de expresión. Y te topas con que varios de los partidos que apoya a J.D. Vance o apoya a Elon Musk o apoya a Trump son los de extrema derecha en Francia, en Alemania y demás, e incluso en España. Estamos ante una fractura del conservadurismo, una disputa entre la derecha y la ultraderecha. ¿Cómo entendemos este marasmo, querida Leti Calderón? Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo andas? Aquí encantada de estar en tu espacio y bueno, pues lista para lo que podamos hablar con este intercambio que tú planteas ya de entrada, ¿no? Pues yo es lo que te preguntaría, querida, ¿cómo entendemos estos juegos por parte, digo juegos de manera figurativa, Claro. por parte de Trump, por parte del trumpismo en sí, que por un lado habla con Rusia, se acerca a Rusia, hace un lado a Zelensky, literal le dice a Zelensky, tú iniciaste esta guerra, cambiando totalmente el discurso que venía generándose de Biden. Pero por el otro también J.D. Vance dice, pues es que en Alemania no permiten manifestaciones libres porque no permitieron una marcha nazi, cuando sabemos que el señor Musk ha sido impulsor del partido de extrema derecha en Alemania, además de una cercanía con la extrema derecha de Francia. Entonces, ¿cómo tomamos esto por parte en el análisis de una vertebración de la ultraderecha? ¿Cómo lo entendemos o tratamos de entenderlo? Es muy fuerte porque al final de cuentas en cada punto podría haber digamos, dos lecturas. De repente esta situación de no permitir un discurso de extrema derecha pues evidentemente tiene una razón de ser y sobre todo en un país como Alemania, ¿no? Donde habría toda una razón histórica que se ha llevado a cabo y por lo cual legalmente hablando se ha impuesto esta norma. El asunto está en que también por el otro lado y en otra lectura, esta idea de que la libertad es una cuestión que es intrínseca al ser humano y que hay que defenderla en términos democráticos, supondría que habría la capacidad deliberativa y de debate y de interiorización de los valores democráticos como para no llegar a estos puntos de la ultraderecha. O sea, justamente la propia vacuna sería la propia democracia. Pero lo que vemos es que ¿no? Se contradicen dos formas de entender probablemente un mismo proceso. Lo mismo dijo Vance cuando estuvo ahí en su presentación que causó un terremoto en la Unión Europea, es esta idea de que en Rumania se había prohibido que ganara el candidato que ganó, y lo cual era también contrario, y ese fue su argumento, a la democracia más básica, lo cual en esencia, en teoría, es cierto, porque digo, la pregunta es, ¿por qué los ciudadanos votan por posturas de ese tipo? Ahí es donde, ¿cuál es el tipo de narrativa contraria que se expresa, que se manifiesta, que da un horizonte, una ruta a seguir, como para que no pueda ser suficiente y permita que avance las derechas y las ultraderechas en sociedades, además, en que obviamente ha habido cambios muy importantes generacionalmente, históricamente. Entonces, esta que no es del todo una contradicción, es como muy acomodaticia en términos del uso y de la aplicación cuando conviene. Cuando sí conviene, porque si a esas vamos, la libertad personal y el ejercicio individual de cada quien
estaría en su decisión de la sexualidad que decide ejercer, ¿no? O sea, y Claro. entonces eso sería antidemocrático en una lectura muy pura, pues poder intentar yo definir lo que el otro quiere. Entonces, lo que vemos aquí es un montón de contradicciones en donde al final tal vez estamos llegando a un punto en el cual hizo agua hace mucho, yo creo, pero hizo agua esta idea de la democracia en el sentido más de la esfera política, electoral, institucional, en algún momento rosa con esta idea de la libertad, sobre todo individual, y sobre todo como a partir de estos valores muy propios del capitalismo contemporáneo, bueno, del capitalismo, el individuo, el egoísmo, la necesidad personal de llevar a cabo tus metas a costa de lo que sea y sobre quien sea. Y en ese sentido, pues las contradicciones son evidentes, Jesús. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Que no hay del todo una explicación porque no hay una forma de elegir una u otra opción porque chocan y al mismo tiempo te dan procesos y fenómenos diferenciados de manera muy interesante. Efectivamente, se condiciona un proceso electoral, pues eso es atentar contra la democracia en términos básicos, pero al mismo tiempo estás hablando de un abrazo, digamos, un respaldo a el avance de la ultraderecha, como fue el caso este, ¿no? De Rumania, o ahora vamos a ver las elecciones el domingo en Alemania, cómo se mueven. Entonces, la contradicción está ahí y el uso que desde el gobierno estadounidense de Trump se hace, pues también te habla de algo muy difícil de contextualizar porque durante décadas, por ejemplo, el gran enemigo, la creación así propagandística de campaña feroz respecto al enemigo público de Estados Unidos ha sido, hay muchos, ¿no? Hay muy, para el que se te necesita es para el día, pero especialmente es Rusia, que Rusia se omitió los soviéticos, luego ya no, volvieron Rusia comunista y Putin. Y todo es una construcción, porque ni la Rusia es comunista, ni Putin, digamos, ahora representa a ese diablo construido durante décadas. Entonces, la contradicción y la bofetada para su propia sociedad, y yo quiero ver cómo va a irse dando ese proceso, ¿eh? Ojo con eso, porque para el estadounidense medio, pues ha consumido eso desde hace muchísimo. Entonces, es el momento en que no acabamos de ver bien, porque puedes decir, por intereses personales, políticos, de grupo, ahora ya no apoyan a Zelensky, ¿no? En la cuestión de Ucrania. Pero Estados Unidos basó toda su política internacional, su diplomacia, su control del mundo a partir del supuesto de que esa guerra tenía que ser apoyada y beneficiarse al final de cuentas Estados Unidos. Entonces, ese es el punto en el que estamos, en que no podemos ver hacia dónde va, quién va a atacar, porque sus aliados naturales tampoco están desdibujados en este escenario. Y ese es el mundo cambiante en el que estamos pisando así sobre unas líneas de fuego en las que no acabamos de ver cómo poder librar ese dolor, Jesús. Oye, y este punto, por ejemplo, que mencionas ahorita entrándole al tema, Trump prefiere, da la impresión de que prefiere esta alianza con Rusia, por lo menos evitar que Rusia se acerque a China, aunque termine sacrificando precisamente todo lo que es Europa y todo lo que es todo lo que es Ucrania. No, es muy fuerte porque efectivamente la gran disputa económica, digamos, quien va surgiendo como un adversario al nivel, pues sí es China, pero China ha construido a lo largo de estos últimos, también podríamos ya decir décadas, una iniciativa llamada BRICS que incluye a otras economías, no de su potencia ni de su vitalidad, pero son aliados y aliados fuertes que tampoco han vivido en esta cuestión de imposición tan dura como la que Estados Unidos ha hecho en el mundo el último siglo. Entonces, ahora todos empezamos a ver que la Unión Europea tan, ¿no? tan importante y tan destacada y tan noble y con toda esta, pues dependen casi igual o están temblando casi igual que otros países que tenemos un nivel de dependencia muy fuerte por razones históricas, de asimetría, ¿no? Entonces, esto que vemos ahora
pues sí lleva a que esas posibles nuevas alianzas se puedan estar pensando en función de un adversario verdaderamente de nivel en términos de competencia. En un mundo que ya no da para volver, porque también Estados Unidos perdió ese brillo en el sentido de su de productividad interna, sobre todo en términos industriales, porque la ha maquilado a lo largo del planeta, pero el punto aquí es que tenemos un nuevo aliado, el nuevo amigo de Trump, el nuevo aliado de Estados Unidos, que es la construcción simbólica más potente que hay de un Putin francamente endiablado, ¿no? Esa es la figura del diablo para decía yo, el estadounidense medio. Mira, hace un par de horas Bernie Sanders dio un discurso de estos cortos que saca para llamar la atención en ese tema y decir, a ver, nuestro aliado era Zelensky, nosotros lo apoyamos porque además sí ganó una elección, aunque luego por la guerra ya no se convocó ¿no? a elecciones y por eso es que no ha habido ese proceso electoral. Pero sin embargo, el mismo Bernie ahí dice, ¿cómo es posible que estamos negando a nuestros aliados y llamando al que era nuestro enemigo hace un mes? Bueno, ponle un mes con 2 días, ¿no? Antes de que tomara el poder Donald Trump. Entonces, es cierto, si él lo ve y hay todo un grupo que incluso están entre los más conservadores de Estados Unidos, es muy interesante cómo se va a tener que traducir o cómo podría justificar eso. Ya quiero verlo. Los grupos focales o las entrevistas que le pregunten al ciudadano común y corriente en Estados Unidos qué opina de que ahora Putin y Trump, pues ahora corazoncito, ¿no? Incluso hay esta invitación que algunos auguran como que podría ocurrir de el presidente de China, el presidente Trump y Putin en el Día de la Victoria en mayo en Moscú. Digo, ya, yo creo que, no sé, ya sería, vamos a esperar para ver eso, pero esta invitación ya es como te diría que incluso hay un como forma de traición histórica a su propia narrativa. Digo, yo no tengo, me parece que es una jugada muy interesante en otros términos porque pues nos cambia también el discurso desde donde hemos estado hablando por mucho tiempo, pero al mismo tiempo no es tan fácil que eso se imponga o que avance sin que haya un cuestionamiento muy fuerte en Estados Unidos. En Europa están apantallados, apabullados, no saben ni qué decir porque no hayan cómo darle la vuelta. Lo mismo que vemos con Canadá, una opción, la otra opción. Creo que incluso en ese sentido acá ha habido más serenidad por otras razones que podemos comentar, pero esto que estamos viendo de como sin cabeza en Europa, ya llama un presidente, ya llama el otro y no queda nunca bien. Y igual Trump puede hablar mal, o Vance, que ha tenido una presencia importante, el vicepresidente, en respecto a Alemania mismo, que es como la otra potencia que ha sido, deja tú la aliada, sino económicamente la máquina, la fábrica de Europa, ¿no? Entonces, aquí el cambio monumental puede ser que en estos países no se acomoden, pero en Estados Unidos, ¿de verdad vamos a creer que la ciudadanía de ese país, que creíamos bastante más sofisticada o medianamente más, digamos, ubicada con ciertas coordenadas que no compartimos muchas, pero las tenían, resulta que en menos de una semana puedan cambiar completamente, nada más porque se los dice su líder, vamos a decir, o porque una campaña publicitaria es capaz de controlar las mentes a ese nivel? Va a estar bueno verlo. No creo que ocurra, Jesús. Ahorita quiero regresar a este punto para preguntarte sobre otro tema de cierta forma, pero no puedo dejar de preguntarte, las consecuencias para Europa, ya en parte nos lo decías, pero profundizándole, ¿qué consecuencias hay para Europa? Por ejemplo, vemos a Alemania, que ya lo definías bien, era el motor, la industria, de repente se queda sin el gas ruso, de repente le vuela no sé qué, de repente deja de pesar de otra forma. Las consecuencias para Europa con este cambio literal de Trump hacia la figura de Rusia. Es increíble porque de repente cuando oye uno el debate europeo y luego bajado a cada país, hablan de la dependencia que tienen de no solamente la exportación hacia Estados Unidos,
sino también, digamos, algunas fuentes, tú ahora mencionas lo del gas, que es fundamental en Europa por el tema del clima, pues ahora tienen una mayor dependencia, construyeron una mayor dependencia porque tenían que, por su alianza con Estados Unidos, de alguna manera obligó, no había forma de zafar lo que Biden en su momento les propuso. Y es que, claro, le cortaran todo vínculo con Rusia de Putin. Y sin embargo ahora ahí te viene de regreso. Entonces, estos son elementos que empiezan a ver cómo junto con todo el presupuesto que vía el soft power famoso de la ayuda estadounidense que había llegado durante décadas, desde los años 60 a todas partes, pero incluido Europa, incluidos los organismos internacionales que en realidad no son organismos internacionales, sino de alguna manera brazos también, bueno, en última instancia, con toda una cosa más compleja, vaya, tampoco se trata Claro. de decirlo así, pero con bueno, de intereses estadounidenses, tan lo son que si en este momento Estados Unidos corta los recursos para la USAID, pues lo que tienes es que ya no hay esos recursos que también llegaban a Europa o de Europa a través de Europa a otras formas de incidencia de esos países en sus propios, pues, excolonias, vamos a decir, porque así también pasa con África, con Asia. Entonces, lo interesante es ver cómo Estados Unidos construyó una hegemonía en la cual efectivamente muchas partes del mundo tienen una deuda, no solo simbólica, sino en dinero efectivo y dependencia con Estados Unidos en términos también de intercambio comercial y todo, pero de la cual cada uno empieza a cuestionarse, como tendremos que hacerlo nosotros, en qué punto estamos que ese modelo ya no funciona. Y no funciona por ellos, no funciona porque digo, a lo mejor hay otros grupos que han estado suficientemente cómodos con esta generación de la desigualdad extrema, pues ni modo, así es, y es el resultado de esta época de globalización y neoliberalismo, pero sin embargo, ahora viene el moverte el tapete desde Estados Unidos y por tanto una necesidad, cada país y cada región, de reubicar un nuevo modelo, por ejemplo, en términos de su intercambio comercial o su propia perspectiva. Digo, nada más lo digo de pasadita, pero por ejemplo el tema migratorio, ¿sí? Entonces, yo creo que eso, no, lo sorprendente es que viene el quitarte el tapete desde Estados Unidos y no desde quien tendría que haber pensado desde antes cómo reconfigurar su relación con ese país. Oye, en este marco que da Leti, se da a conocer una noticia muy impactante, si me lo permites, y sin el afán ni mucho menos de caer en una exageración, de una pequeña que decide quitarse la vida porque es víctima de bullying debido a que sus compañeros amenazaron con denunciarla a ella y a su familia para que fuera deportada. Esto en el marco precisamente de una constante campaña por parte del gobierno de Trump de querer criminalizar a los migrantes. Ahorita que mencionabas lo que pasa al interior de Estados Unidos con estos vaivenes trumpianos, esto es un reflejo de estas exageraciones de Trump, de esta irresponsabilidad de Trump. Es un problema mucho más profundo en los Estados Unidos. ¿Cómo entendemos esto, querida Leti? Fíjate que es una contradicción en sí misma porque, digo, todos sabemos que el motor de la economía estadounidense tiene que ver, entre otras cosas, digo, sin quitarle también su reconocimiento a esa economía, pues es el producto de la migración, de la mano de obra masiva, abundante, rejuvenecedora de su propia sociedad, que ha sido esta llegada masiva, sobre todo de población, por ejemplo, en el caso de México, que ha ocupado históricamente un lugar predominante en esa estructura. Ahora, el momento en el que estamos, la contradicción está igual que lo que decíamos al inicio. Tienes dos facetas, porque por un lado, no se quiere criminalizar, ya se criminalizó, Jesús, y el mensaje es fuertísimo. La sociedad estadounidense que no comulga, no entiende el tema migratorio, lo asocia a lo criminal y por tanto ahí ya no hay salida, porque ya construyeron esto en el cual descalificas al otro a partir de que es un criminal. Entonces, ¿quién va a estar a favor de un criminal? Vaya, que se lo lleven, que lo quiten. Y entonces esa construcción ha sido favorable para avanzar en ciertas cuestiones que al mismo tiempo ajustan una serie de debates que no son de ahora, vienen de largo tiempo y que están ahí en la sociedad estadounidense con sus propias contradicciones.
Pero no solo en Estados Unidos, vamos a ver esto ahora en Alemania y en los muchos discursos de cada uno de los países de Europa donde el tema migratorio se vuelve esta cuestión de el enemigo favorito, digamos, el rival más débil, porque ese es el otro punto. Todas estas sociedades, por una serie de razones, pero la más importante, la demográfica, requieren de esa mano de obra que al final de cuentas ha sido, como decía yo, su motor y un alimento importantísimo para la generación de riqueza. Entonces, hay como pegarles, pero al mismo tiempo vamos a ver los ajustes que se van a ir dando, porque no es tan fácil en el escenario contemporáneo de repente pues, mover ciertas leyes, ¿no? En Estados Unidos, que quieren quitar una serie de leyes, pero algunas sí implican mover leyes que benefician, por ejemplo, ahora ya les quitaron a los nacionales venezolanos una ley que les permitía estar en Estados Unidos en condición de refugiados. Quitan eso, eso implica un movimiento muy fuerte, por ejemplo, para ese grupo. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de atraer a mano de obra de ciertos perfiles muy variados. Otra vez, no solo en Estados Unidos, y te lo voy a decir de una vez, y también en México porque el cambio demográfico es global, no es nada más en esos países, aunque ellos vayan adelantados. Entonces, las contradicciones discursivas son muy fuertes porque el interés político, pues obviamente apela a sentimientos muy viscerales. La idea esta misma de que tu pobreza o tu generación de inseguridad es resultado de algo externo, eso es casi humano, eso es casi, o sea, es humano como que se repite. El chiste es cómo una sociedad puede procesar eso e inteligentemente entender que no es del todo cierto. No quiere decir que no haya digamos, amenazas externas, pero de ahí a bajarlo no, a esta cuestión de la xenofobia, pues es realmente demencial y ridículo, aún más en sociedades como estas, la europea, la estadounidense, la canadiense, y por ahí vamos a empezar las próximas décadas nosotros en este cambio importante de nuestro entorno. Pero yo creo que hay que verlo también en el contexto este de la disputa por valores. Porque lo que esta agenda que yo, mira, la verdad no me gusta usarlo así porque me parece muy simplón esto del wokismo. Pero este debate que ha llevado a caricaturizar una serie de elementos de lo que hoy protagoniza a Trump y sus amigos, ¿no? Y sus aliados, que es en realidad esta derecha que lucha contra cierto tipo de, por un lado, avances en términos del reconocimiento, de la pluralidad, de la diversidad de las sociedades contemporáneas, que eso somos, diversidad y al final de cuentas una tolerancia que es lo único que nos puede permitir vivir de esta manera masiva en millones como son las sociedades globales complejas contemporáneas. Pero entonces, frente a esto, esta respuesta, te digo, casi visceral, de no, aquí no queremos esa diversidad. Y queremos, decía Trump cuando celebraba el comentario de Claudia Sheinbaum, de la doctora Sheinbaum, a propósito de qué hacen ustedes en México para que no haya los mismos niveles de consumo, lo que no quiere decir que no haya consumo de droga en nuestro país, pero no en esta escala que tiene Estados Unidos por encima de cualquier otra sociedad. Y ella le decía, los valores familiares. Y él le dice, no, eso no es posible porque también acá tenemos valores familiares muy sólidos, cosa que no es cierto. Estados Unidos tiene valores familiares basados en su propia narrativa simbólica de más de 200 años. Individualismo, digamos, una estructura donde el interés personal priva por encima del colectivo y por tanto son valores que tienen son valores, pero tienen otro contenido, otro tipo de cohesión y de interés y de pragmatismo. Y en los valores mexicanos, pues familiares, pues tienen otra lógica también de sobrevivencia. La familia es una fuente de un recurso indispensable para la propia protección del individuo. Entonces, bueno, a partir de eso, dice Trump, no, 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 no me gusta tu respuesta porque acá también, y pues yo que soy el chido, te lo estoy diciendo, sobre todo el más amoroso, familiar y leal a su familia, ¿verdad? Pero bueno, pero el otro que dice, que es muy interesante y es,
No, es que la comunicación de este consumo de drogas, como si no supiera, digo, ya también es como una bobada, pero, no, que dice, me estás dando la clave de algo. Bueno, pues justamente es como un mensaje donde trata de congraciarse si te pego en la mañana, en la tarde ya le bajo tantito y te digo, ay, mira, no, es inteligente esta persona. Digo, ¿cómo no va a serlo? Pero hay esta parte de jugar con los mensajes, porque al final son formas de control político, pero también mensajes a su propia sociedad. Le cae de perlas, mensajes que en el fondo son muy conservadores, porque toda una campaña para inhibir el consumo de drogas pues parte del hecho de que obviamente son malas y mira, conmigo no tengan ni duda, ¿eh? A mí no es mi tema, no es mi área, pero por el lado de la libertad individual, la elección de las personas, pues ¿dónde estaría ese discurso? ¿Dónde lo ponen ellos ese discurso? Porque al final de cuentas también lo hacen como muy público todo el tiempo que se puede porque es uno de sus valores fundamentales. Entonces, yo creo que por ahí va a brincar mucho en la sociedad estadounidense esta lucha que al final son estos valores muy de entraña, muy de poderlos ver como expresiones de lo que ellos son, con un elemento que no puedo dejar de decir. No importa el que oigas, a un Donald Trump o a un Bernie Sanders, que digamos a ponerlos como los opuestos, uno hoy en el poder, uno o el otro, que nunca pudo llegar porque le pusieron los pies los mismos de su partido y que no se hagan, ¿no? Bueno, en ese escenario, ambos mensajes acaban teniendo algo que a mí me choca y me hace chispas, y es siempre este discurso de que ellos, que son el país ejemplar, ¿no? Los valores estadounidenses como el elemento a seguir por el resto del planeta, lo dice menos feo y no burdo Bernie Sanders, pero lo dice, óiganlo, oigan su discurso de la mañana. Y un Trump, bueno, pues a lo estoy mandando aquí y ahorita yo soy el sheriff de la pradera. Vamos a ver cómo se da esto, pero efectivamente habla, y esa es su fuerza, de los valores estadounidenses más profundos que no todos aceptan, pero entienden muy bien de qué hablan. Mi querida Leti Calderón, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para la comunidad y que nos permitas aprender de ti. Me encanta platicar, y digo, ya yo me solté, ¿verdad? Ya dice, ya platicar, ¿cuál platicar? Si tú tomaste el micrófono, pero te lo agradezco mucho porque a veces trae uno eso aquí y lo tienes que expresar y necesitas un poquitito de despliegue y te lo súper agradezco.